Este capítulo corresponde al modelo, a la capa de transporte del modelo OSI, siendo igual en el modelo TCP/IP o capa 4. Los objetivos de este capítulo son, en primer lugar, explicar el rol de los protocolos de la capa de transporte y cómo funcionan a través de la comunicación en red. En segundo lugar, analizar cómo funciona el proceso o el protocolo TCP, los mecanismos que soportan la confiabilidad del TCP. En tercer lugar, vamos a analizar cómo funcionan los mecanismos de TCP para soportar reensamblaje y administrar la pérdida de datos, cómo se las arregla este protocolo. Y al final vamos a ver cómo funciona el otro protocolo, que es UDP. A ver, nosotros en nuestro modelo OSI nos encontramos en esta capa, la capa número 4, contando desde abajo hacia arriba. Esta capa es bastante importante porque recuerden que si esto lo pasamos al modelo TCP/IP, encontramos que hay las tres capas superiores están fusionadas en una, pero la capa de transporte se mantiene sin cambio. La función de esta capa es preparar la aplicación, los datos generados por la aplicación, denominados justamente datos o data, para que se pueda enviar ya a través de la red. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo sería el caso? Dentro de la capa de transporte existen numerosos protocolos que se encargan de transportar los datos, pero hay principalmente dos. Tenemos el protocolo de control de transmisión y el protocolo de datagrama de usuario. Vamos a ver la diferencia fundamental entre ambos más adelante en detalle, pero básicamente podemos decir que en esta capa de transporte, nos vamos a ocupar de cómo, valga la redundancia, cómo se transportan los datos en la red. Ahora, estos dos protocolos se encargan de definir cómo, ya decía, cómo se van a transportar los datos. Una vez que las aplicaciones han generado sus datos, que no se olviden, de acuerdo al capítulo 2, aparecía la denominada PDU o Protocol Data Unit. En la capa de aplicación tenemos los datos generados, datos en crudos o raw data. Esto es aplicación. Ahora tenemos que escoger un medio de transporte. ¿Sí? Ese medio de transporte va a estar directamente relacionado con los datos que se están enviando. Por ejemplo, si estamos usando el protocolo HTTP, el protocolo de transporte va a ser TCP. Si estamos utilizando DHCP, el protocolo de transporte va a ser UDP. Telnet utiliza, ¿cuál creen ustedes? TCP. FTP utiliza TCP. La mayoría de los protocolos utiliza TCP. Hay algunos como DHCP, DNS, que utiliza UDP, o Trivial File Transfer Protocol, que utilizan UDP. La minoría de ellos utiliza UDP. Existe una excepción en DNS, que en algún caso puede DNS utilizar TCP, pero es cuando se envía la transferencia de zona entre dos servidores DNS para hacer un respaldo. Pero las consultas que van desde los clientes a los servidores en busca de nombres de dominio se hacen utilizando el protocolo UDP. ¿Ok? Ya, aquí tenemos una comparación entre los dos protocolos más utilizados en transporte. Estamos hablando de UDP por este lado y por este otro lado TCP. La pregunta más grande que viene a surgir a los alumnos y a las personas que estudian redes es: ¿cuál de los dos protocolos conviene más? ¿O cuál es mejor? La respuesta depende de
el tipo de protocolo de aplicación que se esté utilizando. El programador, el desarrollador de la aplicación, en el código fuente, él establece las capas de transporte hacia arriba. Es el programador que decide si voy a hacer una aplicación, ¿sí? Voy a su vez utilizar un puerto 5001 y voy a decidir si acaso voy a utilizar TCP o UDP para esta aplicación. ¿En qué basará el programador esa decisión? Bueno, básicamente lo va a hacer dependiendo el tipo de comunicación que se requiera. Veamos. Para UDP siempre va a ser mejor este protocolo cuando necesitamos correr, por ejemplo, telefonía IP, streaming de video y algún otro tipo de aplicación que genere o que necesite la mayor cantidad de rapidez posible sin preocuparnos tanto de la calidad. Por ejemplo, juegos en línea. Por otro lado, vamos a utilizar TCP cuando tengamos protocolos que no es necesario que sean lo más rápido posible, pero sí que nos interesa que los datos sean confiables y que no se pierdan dentro de lo posible. Como pueden ser SMTP, por ejemplo, para envío de correos HTTP. En otras palabras, cuando utilizamos servicios que corren bajo TCP, no nos importa esperar un poco más, un par de segundos, a cambio de que la conexión sea confiable. En cambio, en UDP, por el otro extremo, eso no lo podríamos tolerar, sino que necesitamos que sea lo más rápido posible. Voy a destacar el término confiable, reliable. El término confiable en redes, confiabilidad, no tiene nada que ver con que sean mejor o peor los protocolos. Aquellos protocolos que son confiables se denominan aquellos que son capaces de enviar o dar acuse de recibo por los mensajes que se están enviando de un extremo a otro. En redes ese acuse de recibo se conoce como Acknowledgement o ACK en corto. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La telefonía IP, por ejemplo, una llamada a través de Skype, o un streaming de video en tiempo real, un partido de fútbol, por ejemplo, que se esté enviando a través de la red, no nos va a importar mucho si acaso al hacer una llamada se pierde un mensaje, no se escuche nítidamente, o bien un determinado píxel de nuestra pantalla se pierde por 1 o 2 segundos, o la pantalla se cuadricula por 1 o 2 segundos. Porque como la comunicación tiene que ser lo más rápido posible, no importa, porque basta que dure un par de segundos y ya para nosotros es una condición aceptable. Por ejemplo, si tenemos problemas de transmisión entre un usuario telefonía IP y otro, cuando se está haciendo una llamada telefónica, si se pierden los datos entre medio, la llamada tiene que ser tan expedita que simplemente el interlocutor nos va a decir: ¿sabes? No te escuché, ¿me puedes repetir? Y el otro usuario va a decir: sí, te dije tal cosa, ok. Y así sigue la conversación. Si añadiésemos algún método de confiabilidad a la conexión de telefonía IP, tendríamos el problema de que probablemente los datos van a llegar 100%, pero van a llegar con un leve retardo. Entonces, cuando el usuario 1 dice hola, quizás se demora 1 segundo o 2 en llegar al otro extremo, hola, y la respuesta tomaría el mismo tiempo. Por lo tanto, una vez que yo diga hola, después de 4 segundos voy a esperar la respuesta. Imaginen una conversación telefónica. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Sería bastante poco agradable la experiencia de conversar por teléfono a través de la red. Entonces, para evitar ese retraso propio de las comunicaciones que usan TCP, es que se diseñó el protocolo que sea rápido, que produzca una baja sobrecabecera, vamos a ver eso en detalle en el siguiente slide, que no requiera acuses de recibos o acknowledgements,
que no reenvíe la data perdida y que entreguen los mensajes tal como llegan. Es decir, que sea lo más expedito posible. Puse los juegos de video porque los juegos de 3D shooter, las personas que juegan tienen que, o lo que esperan es que si mueven el mouse, lo ideal es que el servidor remoto interprete lo más rápidamente posible ese movimiento, porque si es un juego de guerra, el usuario le van a haber disparado antes de que la conexión efectivamente llegue el movimiento hacia el servidor, y el usuario va a estar muerto antes de que siquiera el servidor procese ese envío. Entonces tiene que ser un protocolo lo más rápido posible. Por otro lado, TCP es confiable, es decir, si yo envío un mensaje hacia un servidor, un cliente, el servidor me tiene que responder con un acuse de recibo por cada mensaje que yo envíe. Es decir, si envío el bloque 1, el cliente va a empezar un timer a contar hasta que el servidor le diga sí, ok, llegó. Bueno, eso sería TCP, ¿sí? Y ahí viene el acuse de recibo. Por cada mensaje que se envía o por cada grupo de mensajes que se envían, se espera un mensaje de confirmación de vuelta.